Hola amigos y amigas del Instituto Alma y Mente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros estamos aquí con un nuevo vídeo y con un nuevo invitado. Tenemos con nosotros hoy a José Antonio Gómez, que nos va a contar algo muy interesante sobre lo que él se dedica, y yo creo que nos puede dar unas pistas muy interesantes que podemos aplicar en nuestra vida. José Antonio Gómez es impulsor de conciencia, digo bien, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buena, encantado de compartir en tu espacio. Impulsor de conciencia, he creado un nuevo concepto de ayuda personal, desde el cual, poder atender a las personas. Es una nueva forma de entender al pensamiento, ¿vale? Y basado en creencias, en programas que tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día. Va un poco a ayudar a las personas a abrirse a una nueva forma de entender la vida. Ajá. Hablas de programación, de creencias, creencias que nos afectan en nuestro día a día de manera, no sé, limitante, creencias que tenemos que nos limitan, creencias que se forman cuando. Todo el mundo tenemos situaciones en nuestra vida que nos producen sufrimiento, nos producen dolor, ¿vale? Impulsor de conciencia, toda la situación que hay en cada uno de nosotros, ¿vale? Las utilizas en nuestro favor, en vez de en nuestra contra. A través de esa situación que tú traes, te voy a hacer entender, ¿vale? Que te mueves basado en unos programas, en unas creencias. Esos programas, esas creencias que traemos nosotros en nuestra vida, al final van limitando nuestra vida. Esa información que tenemos dentro de nosotros a través de esas vivencias que hemos tenido en nuestra infancia o durante la vida, vamos formando una estructura mental y formamos una imagen de nosotros. Esa imagen la proyectamos hacia lo que la vida nos da. Cuando la vida, digámoslo así, nos muestra esas situaciones, nosotros entramos en conflicto con ella, porque queremos que la vida sea de una determinada forma. La persona que ha llegado a nuestra vida sea de una determinada forma, tenga un comportamiento hacia nosotros desde un modo determinado. Cuando eso no acontece, pues generamos un dolor, un sufrimiento, una lucha, porque la vida o esa persona o esa situación no me da lo que yo quiero. Al final nosotros, por esa estructura mental, generamos una lucha. Nos movemos en nuestra vida luchando en contra de la vida, en vez de fluyendo hacia la vida. Yo, José Antonio Gómez, como impulsor de conciencia, voy a ver esa estructura que hay detrás de ti. ¿Por qué estás sufriendo con esa situación? ¿Qué es lo que te hace sufrir? ¿Qué es lo que te incomoda? Para que esa misma situación tú la puedas revertir y liberarte de la carga emocional que tú generas luchando contra eso. Y José Antonio, esas creencias o esos programas se crean a partir necesariamente de algo traumático, o no tiene por qué. O sea, porque un trauma es algo como que recordamos, ¿no? Oye, me pasó esto y en este momento y eso se ha quedado grabado a fuego y me crea algo que va a estar afectando a toda mi vida, ¿no? Pero hay como sucesos más sutiles de los que quizá no somos tan... Pues claro, tú hablas de impulsor de conciencia, hay hechos que nos pueden haber pasado de los que no somos tan conscientes que nos están limitando y a lo mejor no... En nuestra vida, en nuestro día a día, ¿vale? Nosotros funcionamos de una determinada forma, con una estructura mental, y esa estructura mental viene digámoslo así, programada en pequeñas dosis. Nuestra forma de ser, al final, es porque nuestros
padres, nuestras vivencias, hemos ido generando esos caminos neuronales en los que nos va a ser lo que somos, ¿no? Pero esas creencias que nos van limitando en nuestra vida, cuando nos miramos en un espejo, pues vernos de esta forma o de aquella, ¿vale? No valorarnos lo suficiente, creer que dependemos de alguien que esté a nuestro lado, una pareja, para hacerme feliz. Al final, toda esa estructura que nosotros, esa visión de nosotros mismos, es la que nos limita. Y esa limitación, en el momento que no somos conscientes, en el momento que eres consciente, sería como ponerte en modo observador. Empiezas a observarte a ti mismo, tu comportamiento, lo que tú estás necesitando, cómo tú sufres. No te centra, el problema que solemos tener es que directamente nos agarramos a la situación, a la persona, lo que nos genera dolor, y empezamos a culpar a esa situación, a esa persona, de que no me da, ¿vale?, lo que yo necesito. Y no somos capaces de tomar distancia y vernos a nosotros mismos lo que necesitamos. Y justo el dolor lo generamos cuando no me llega, ¿vale? Pero no vemos lo que yo pido, por qué yo lo necesito. Hablas de que a veces, pues, cuando nos surge una situación con otra persona, pues me imagino que puede ser la pareja, un familiar, un amigo, un jefe, etcétera, ¿no? Proyectamos muchas veces sobre esa persona el problema que en realidad tenemos nosotros y no vemos, ¿no? Uh-huh. Puede también darse, no ya con una persona, sino con una situación vital. A ver, te voy a poner un ejemplo. Alguien que, yo qué sé, que no encuentra trabajo, alguien que lo terminan siempre echando del trabajo, alguien que el típico que dice, yo es que tengo muy mala suerte porque no me sale nada bien. En teoría no hay como nadie en concreto que te esté fastidiando, ¿no? Es como, hay una situación vital, ahí también somos nosotros, podemos tener nosotros cierta responsabilidad o tenemos que lidiar para no llegar a sufrir con esa situación, ¿no? Como yo suelo decir, nosotros somos materia, somos energía y somos vibración. Nuestro cuerpo es una vibración constante. Esa vibración nosotros la podemos transformar y la transformamos gracias a nuestras emociones. Nosotros con esta estructura de creencias, de programas, ¿vale?, vamos generando unos pensamientos. Desde ese contenido de nuestros programas generamos unos pensamientos. Esos pensamientos al final, cuando los atendemos, genera unas emociones. Esas emociones se traducen en una vibración. Dentro de nosotros va a crear una vibración de baja o de alta, ¿vale? Al final, si los programas que tú tienes generan unos pensamientos, unas emociones de baja hacia tu trabajo, de directamente necesitar tu trabajo, de no verte lo bueno que eres, de intentar querer algo y no conseguirlo, etc., estás generando una vibración baja. Todo lo que la vida te proyecta, ¿vale?, va a ir en armonía, en consecuencia con esa baja vibración que tú proyectas. Cuando esta forma de atender al pensamiento se basa en eso. Cuando yo tengo los programas, soy consciente de ellos y no atiendo al pensamiento como está estructurado en mis programas, sino los transformo. Le doy ese cambio, ese enfoque distinto, que no van a generar en mí ese tipo de emociones, ¿vale? No es lo mismo que tú te presentes en un trabajo, pues agachado, ¿vale?, a ver si te dan un ascenso, o a ver si tal, o directamente entras creyéndotelo, ¿vale? Directamente, yo suelo hacer un ejemplo que es cuando, y me funciona siempre, cuando voy a un sitio que es difícil aparcar, siempre salgo de casa con la certeza de que encuentro aparcamiento y no falla. Cuando llego al sitio aparece la persona justo delante que se va y encuentro un hueco en ese sitio.
Si yo salgo de casa ya con la idea, con la estructura de pensamiento, que voy a un sitio que cuesta trabajo aparcar, ¿vale? Obviamente me costará trabajo aparcar, daré vueltas y vueltas, me enfadaré, me cabrearé y demás. Entonces, con esa creencia y esa certeza de saber lo que tú eres, de saber que vas a encontrar aparcamiento o de saber que lo que tú vales, nos salimos de esa estructura de programas que tenemos. Y José Antonio, hoy en día, ¿cuáles crees tú que son aquellas emociones o aquellos pensamientos que más nos bajan nuestra vibración? Porque yo imagino, a ver, me viene así, si yo tuviera que pensar, pues el miedo, ¿no? O sea, dicen que el miedo es una de, ¿no? O por ejemplo, o el estrés, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas con las que deberíamos tener, o sea, o que nos pueden encender el piloto rojo, ¿no? De decir, oye, yo estoy sintiendo esto, que sienta esto, no es que sea chungo, pero, oye, puede ser que esto que estoy sintiendo me esté reflejando... Hay dos emociones que lo abarcan todo a nivel de negativo, ¿no? Una, la has dicho, es el miedo. Toda la humanidad se estructura referente al miedo. Tú reaccionas porque sientes ese miedo. Tú generas ese estrés porque hay un miedo a... ¿vale? Pero hay una peor, que es cuando... que produce más daño, que es la culpa. ¿Vale? Cuando tú generas una culpa, ¿vale? Porque el miedo, tenemos un mecanismo de defensa, ¿vale? Que no es, digamos, no está bien visto, no es bueno, pero es nuestro mecanismo, que es que cuando directamente nosotros sentimos miedo, intentamos, digámoslo así, controlar, ¿vale? Yo siento miedo y para salir de ese miedo, pues lo que hago es intentar de controlar todo. El estrés llega porque yo quiero controlar todo lo que me rodea para tener esa seguridad y no sentir ese miedo, ¿vale? Pero la culpa, cuando nosotros generamos culpa, la culpa dentro de nosotros duele muchísimo. Es un dolor intenso, ¿vale? Entonces, automáticamente nuestra estructura mental lo que hace es, si yo siento culpa hacia mí, empiezo a proyectarla hacia ti. Empiezo a sacar la culpa fuera de mí. Culpo a la situación, al jefe, a la pareja, es que ya no tal. Empiezo a echar la culpa fuera de mí. Porque cuando yo saco esa culpa fuera de mí, directamente empiezo a sentir alivio. Porque ya lo llevas tú la culpa, ya no la está en mí. Y al final, cuando culpamos a los demás, pues entramos en conflicto con los demás. Nos volvemos víctimas en vez de maestros. Yo siempre digo que hay que moverse en el lado maestro en vez de en el lado víctima de la vida. Visto este conflicto y esta cosa que nos pasa, que bueno, a veces podemos ser responsables, otras veces quizá no. Quiero decir que si a alguien le ha pasado algo desde pequeño y tal, pues pero una vez que uno pone conciencia, pone luz sobre esto, danos alguna clave práctica que podamos, ¿no? Que aparte de, bueno, luego diremos, ¿no? Porque José Antonio ofrece talleres, seminarios, tiene consulta personal, pero danos alguna clave que podamos hacer, pues, no sé, para mejorar nuestra vibración, para poner luz en esa... Yo siempre comento, bueno, tanto en las ponencias que hago, en los seminarios o bien en sesiones, las personas que llegan con un dolor determinado, un sufrimiento en su vida, una situación, en el momento que tú empiezas a no que observar, ¿vale?, la situación en sí, sino eres capaz, como yo digo, de girar la cámara y ver cómo te sientes tú respecto a eso, y empiezas a olvidar esa situación
y empiezas a ver simplemente, a entrar dentro de ti, cómo te sientes tú con esto, todo empieza a transformar. Nosotros generamos dolor cuando hay un rechazo a lo que llega, a lo que ha venido de fuera, ¿vale? Pero en el momento que nosotros giramos y nos ponemos, hacia tu pregunta sería ponernos en modo observador, observarnos a nosotros. Siempre intentamos observar lo de fuera, ¿vale? Pero cuando observamos lo de fuera, vemos la carencia que hay de algo que yo necesito y no obtengo, ¿vale? Cuando yo soy capaz de observar mis emociones, mis sentimientos y observándolo, abro un nuevo espacio dentro de mí, ¿vale? Que ya no tiene que ver nada con lo de fuera, sino ya es hacia adentro, esos programas, esas creencias, pero también las emociones que yo estoy teniendo. Empiezo digámoslo así, a ver esa luz, a generar esa transformación dentro de mí. En personas que vienen por esas situaciones, cuando son capaces de mirar hacia adentro, empiezan a transformar sus vidas. La situación es la misma, pero ya yo no produzco dolor en mí. He obtenido lo que se suele llamar en el mundo espiritual, ¿no? el despertar. Voy despertando de un estado de pensamiento que me producía sufrimiento y ahora me produce libertad. Sí, además es lo que es liberador en el sentido de que lo que al principio te pueda producir rechazo, porque es como yo no puedo hacer nada porque soy una víctima de mi entorno, que el mundo está contra mí o las personas están contra mí y yo no puedo hacer nada. Claro, hay personas que cuando les dicen, no, te tienes que mirar tú, es como que se rebotan más, porque dicen, pero ¿cómo que me tengo que mirar yo si yo soy el bueno? Si es la gente la que me está fastidiando a mí. Claro, lo que en un principio produce rechazo, luego es liberador, porque tú dices, oye, qué bien que depende de mí. O sea, no tengo que echarle la culpa al que me está fastidiando, sino que... Cuando nos centramos fuera, somos víctimas. Si somos víctimas, ya no es el tema del victimismo, hoy yo me quejo y nada, no, sino cuando tú eres víctima, estás limitando tu salida, porque has puesto el poder en la otra persona o en la situación, ¿vale? Tú estás a la espera hasta que eso no cambie, yo no puedo cambiar. En el momento que te mueves en modo maestro, ¿vale? Tú te empoderas y dices, esa es la situación, ¿vale? Pero yo soy quien domino mi vida, yo soy quien voy a decidir, ¿vale? A qué le voy a poner atención en mi vida. Empiezo a liberarme, empiezo a transformarme y todo mi estado vibracional, todo mi estado emocional empieza a, digámoslo así, a transformarse. Donde yo producía estrés, produzco liberación y al final tu cuerpo te acompaña. Un dolor físico, emocional, ¿vale? Nosotros ante situaciones que producimos estrés, estamos pulsando un botón de alarma en nuestro cuerpo, ¿vale? Nuestras glándulas empiezan a generar, nuestro sistema empieza a tener un funcionamiento distinto que si tú dentro de ti produce un estado de bienestar, de equilibrio. Entonces tu cuerpo empieza a dar señales, digámoslo así, en positivo. Hay personas que vienen con un tipo de dolor físico o vienen en un proceso de fertilidad, ¿vale? Y no se quedan embarazadas o tienen un dolor, tal, y cuando tú desactivas ese botón constante de pulsar y empieza a entrar ese cuerpo en ese estado de equilibrio y bienestar, ¿vale? Que tu bioquímica interna está en modo reposo, ¿vale? El cuerpo empieza a producir esa sanación, empieza a producir ese estado de bienestar, de recuperación. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta y tiene la capacidad de autosanarse, pero cuando está en equilibrio. No se puede autosanar pulsando el botón de alerta cada 5 minutos porque el trabajo, la familia, hay que ver aquel, hay que ver... ¿Vale? Entonces es importante ese estado interior y desde ahí tu cuerpo te va a acompañar seguro.
Pues fantástico, José Antonio. Yo creo que nos ha quedado claro ese trabajo que tú realizas de impulsor de conciencia. Si hay alguien que nos está viendo que le gustaría saber más sobre ti, que le gustaría, pues no sé, ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo podría hacer? O bien a través de mi página web, www.impulsordeconciencia.com, por Instagram, José Antonio Gómez Impulsor. Bueno, son las vías que tengo para las personas me sigan, vean el contenido, bueno, lo que yo aporto, tanto en sesiones personales, de fertilidad, en sesiones individuales, o bien en conferencias, charlas, ponencias que hago. Bueno, y ahí me tienen para integrar esta nueva forma de atender el pensamiento que sin duda nos transforma. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Gracias a ti. Un placer haberte tenido aquí en el Instituto Alma y Mente.